¿Eh? Ok, sí. Vamos para allá. Dale. Muchachos, el día de ayer nos quedamos en un apartado que, si no me equivoco, dejen ir para allá. Vimos de forma rápida, no los vimos, nada más enunciamos nosotros los 12 pasos que podíamos encontrar de forma muy escueta y muy rápida para esto de escribir un ensayo académico. ¿Sale? Y para que puedan entender qué va a ser el trabajo de ustedes, que es esta chambita que se lleva para la semana que entra, vamos a explicarle, vamos paso por paso. Y de entrada les acabo de publicar en Classroom, les dije que entraran a Classroom, un apartado ahorita que dice, dice bases de datos para consultar en fuentes científicas. Muy fácil, ¿no? Ahorita les explico qué es. Les explico qué es una vez ahorita que vayamos para allá. La van a ocupar mucho para este fin de semana. De hecho, ya ocupamos una vez uno en ¿cómo se llama esta clase? Ya lo ocupamos una vez. Por ahí creo que lo estaba manejando, no recuerdo si era tú o Kevin. Fue Kevin, ¿verdad? Kevin. Estaba ocupando la computadora y entramos a Cielos, por ejemplo. Se llevan ustedes de tarea, o esta tarea consiste en que ustedes van a empezar a argumentar un ensayo, pero en esta ocasión van a intentar escribir un ensayo lo más cercano posible hasta donde puedan ahorita de un ensayo académico. Con esto iniciaremos la unidad 2, que es el tema de las citas bibliográficas. Pero para poder entender el tema de las citas bibliográficas, cómo funcionan y dónde operan, requerimos primero estructurar un texto y tener ideas de él. Por lo cual vamos a conjuntar el trabajo de primero hacer un ensayo y poco a poco vamos a ir puliendo el tema de cómo se ocupa el modelo de citación que vamos a ocupar en este caso, que es APA. Bien. Teníamos nosotros, ayer vimos estas 12 de forma rápida y de entrada vamos a plantearnos un problema dentro de una disciplina. Ayer un tema que causó bastante polémica fue el de las quesadillas, por ejemplo, lleva queso. Ayer vi un video buenísimo, se los iba a mandar, al rato se los mando, por cierto. Entonces están peleando en una clase y de repente se avientan una silla, ¿no? Unos chamacos. Ya lo vieron. Así los imaginé ya ayer. ¿Sí? Creo que aquí la querés y se llama Vanessa. Ok, qué bueno que me dices. Sale. Para ese ejercicio rápido, para que lo vamos a hacer. Sale. Vamos a enumerarlos y ahorita vamos a hacer un ejercicio rápido de cómo se armaría. Lo primero que tendríamos que hacer sería plantear un problema dentro de una disciplina. Esto se entiende como el tema de la tesis o la propuesta. Ojo, cuando hablamos nosotros de plantear un problema dentro de una disciplina, nos referimos a centrarnos en desde qué perspectiva lo vamos a acercar. Por ejemplo, yo ayer, la clase de ayer platicábamos de acercarnos al tema que vamos a tomar desde qué materia íbamos a tomar nosotros. ¿Desde dónde íbamos a agarrar? A ver. ¿De qué materia? ¿Dónde? Dije, el tema que vayan a escoger ustedes, ¿cómo lo tienen que desarrollar? Sí, dije, pues desde la gastronomía, ¿no? Lo vamos a acercar desde el punto de vista gastronómico, desde las posibles aproximaciones. ¿Qué podríamos nosotros de repente subentender a la siguiente disciplina? Podríamos nosotros entenderlo bajo una disciplina administrativa, una disciplina sociológica, una disciplina económica, una disciplina médica, una disciplina zootecnista, ¿se entiende? Por ejemplo, el tema de nosotros tendría que ser un tema gastronómico, pero ¿cómo lo vamos a analizar? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde por qué?
No, tenemos que escoger como desde qué ángulo vas a ocupar para estudiar. Si vas a estudiar algo administrativo de la gastronomía, o vas a ocupar la economía para estudiarlo, o vas a ocupar, por ejemplo, nutrición para discutir tu tema. Y la explicación rápida sería lo siguiente, por ejemplo. El de ayer teníamos nosotros el tema de acceso congelado, ¿no? Ajá. Nada más estudiar rápido, como un ejemplo primero. Tienen acceso congelado. Ese era el de ayer, que estábamos viendo ayer. Nada más de forma rápida. Ese de acá, para poderle encuadrar una disciplina, ¿cómo lo empezamos a encuadrar ayer? ¿Vale? Sí. No sé preguntas, pero las preguntas eran respecto al sabor, texturas, temperaturas, calidad, etcétera, etcétera. Todo esto se entiende que lo estábamos nosotros aproximando desde la perspectiva de la gastronomía. Nunca preguntamos cuánto costaba, nunca preguntamos parte de su proceso productivo, si el empacado, si el etiquetado estaba bien concentrado. Se entiende esto de la disciplina. ¿Desde dónde lo vamos a estudiar nosotros sin salir? Porque de repente puede que empiece queriendo dilucidar si el gansito congelado sabe mejor y termine yo haciendo un análisis de que sabe mejor, pero ¿por qué lo percibo mejor? Porque mi contexto social así me lo indica. Ya se pierde totalmente el sentido de lo que nosotros estábamos buscando. El primer pasito es encontrar el problema dentro de lo que vamos a desarrollar. En este caso, el primer reto para ustedes es desarrollarlo dentro de la gastronomía. El problema es que discutir desde la gastronomía es que la gastronomía realmente se van a dar cuenta que es una disciplina que abarca y se nutre de prácticamente todas las demás. Todas. Después, dice Chango, sí, Luciano. Ocupamos nutrición, ocupamos biología, ocupamos, ¿qué otro? Bueno, de hecho, nutrición es parte de biología. ¿Dónde? Hay algunas partes que ocupamos economía, pero no todas. Sí. ¿Qué otros se imaginan? Sí, también ocupamos biología. Sí, gastro sí pesa mucho por otras. ¿Qué más vamos ahí? Los contadores nos gusta ver todo cuadrado. Bien. El siguiente que tenemos que nosotros hacer es delimitar el tema. ¿Ok? ¿Ya lo tienen este apuntado? ¿Ya han ido paso 1, paso? ¿Ya apuntaron todos estos pasitos? Apúntenlos del 1 al 6 aquí, por lo menos del 1 al 5. ¿Ya todos? No. Todos los que no tengan, váyanos apuntando. ¿Por qué? Porque ahorita los vamos a ocupar y vamos a cambiar la pantalla y nos vamos a ir a otro escenario. Paso 1 sería plantear el problema dentro de la disciplina. El paso 2, vamos a delimitar el tema. A veces quiero hacer un ensayo sobre las quesadillas. Ok, ¿no? Pero las quesadillas, ¿qué? ¿Con queso o sin queso, no? Y de repente tú tendrías que delimitar qué de las quesadillas como. Y irlas acotando. Si las quesadillas de Real del Monte llevan queso o no llevan queso. Tenemos que ir cada vez acotándolo dentro de un cierto orden. A veces, por ejemplo, si yo quiero hablar de gastronomía mexicana y empiezan a ver si lo pueden entender. Si yo quiero hablar de gastronomía mexicana, tendría que acotarlo, porque la gastronomía mexicana es gigantesca. Y de repente si digo, ¿sabes qué? La gastronomía hidalguense, híjole, aún así es muy grande. Y de repente si digo la gastronomía de Actopan, pues sigue siendo grande, ¿no? Y la tengo que reducir, ¿no? ¿Cuál de toda la Actopan? La gastronomía de Actopan desde la perspectiva de la barbacoa. Ahí ya está acotadísimo. Voy a estudiar la guaguacha sabrosa, ¿no? El siguiente, formular diversas hipótesis en torno al problema planteado. Y aquí es donde empieza una palabra que no vimos ayer. Que les dije que por estaba. Tengo dos palabritas muy padres. ¿De qué les da cuando les pasan las copas?
sufijo que se ocupa para dar un latinismo. Viene de la raíz griega. Tengo hipo, con H, tengo hiper. Hipo significa cuando algo está debajo de. Hiper, cuando algo está por encima. Por ejemplo, aquellos que padecen de tensión arterial alta, tensión arterial alta, se les llama hipertensos. A los que tienen presión arterial baja se les llama hipotensos. ¿Vale? En este caso, la palabra se llama hipótesis. O sea, por debajo de la tesis, lo que es antes de la tesis. Las hipótesis son construcciones previas a la tesis. La tesis ya es la propuesta final. Las hipótesis son esta serie de preguntas, que nos conducen a la tesis final, a la propuesta final. Todas las preguntas que desarrollemos como hipótesis, una vez que las pongamos a prueba, que las comprobemos, que las verifiquemos, que las investiguemos, nos van a conducir a la tesis. De ahí que se les llame hipótesis. ¿Vale? Hipótesis. ¿Por qué? Son las que se construyen antes de la tesis. No puedo decir tengo una tesis tal, tengo una hipótesis tal. El caminito, por cierto, les hago una aclaración para que vayan poniendo su lenguaje. Primero, generamos nosotros las hipótesis. ¿Ya? Luego, genero las tesis. Y cuando las tesis se generalizan y logran comprobarse, se convierten en teorías. ¿Vale? Cuando las teorías logran comprobarse al 100%, y esto yo no estoy de acuerdo, pero sin embargo el cuerpo académico lo determina así, en el último momento final viene un asunto de las leyes. Pero yo me quedo con este porque yo estoy bien izquierdo y yo estoy en contra de esto. Hablar de leyes es hablar de cosas que están programadas. Los únicos que tienen leyes son la naturaleza. La naturaleza tiene hábitos tal vez. Entonces, si me quedo, primero son las hipótesis, luego las tesis, luego las teorías. No puedo decir, tengo la teoría de esto, no. Y antes, realmente no la pasé por todo lo que implica que vamos a ver en el 4 del rigor del 2 y el 3. Ahorita vamos en la hipótesis. Tengo la hipótesis de que estos chicharrones saben mejor con salsa valentina. Esa es mi hipótesis. ¿Eh? No, digo, ¿En qué tiempo traías salsa valentina? ¿Cómo voy a saber si sabe mejor con salsa valentina? ¿Cómo que? ¿Dónde? Probando y preguntando. Si saben mejor, tendría que. No, mi hipótesis era que sabían mejor con salsa valentina. Le puse salsa valentina, lo probé, y si saben mejor, ya tengo una que. No, tengo una tesis. ¿Y mi tesis es de qué? Es una idea. Una teoría es algo que no existe. No, la teoría es la afirmación. Exacto. Porque tú ya construiste un modelo de por qué sabe mejor. Porque la hipótesis era la pregunta. La pregunta, la tesis es la propuesta de. Yo digo, mi propuesta es De cómo. que esos churritos saben mejor con salsa valentina. ¿Y qué tuve que hacer para probarlo? De la hipótesis a la tesis tuve que hacer algo, que es, del 1 al 2 tuve que hacer algo para probar que mi hipótesis. Las hipótesis nada más tienen dos caminos. ¿Sí? Pues no. Esto es bueno, y sí, como una caña. ¿Entienden? Una hipótesis nada más, una pregunta nada más puede tener dos respuestas posibles. Afirmativa o negativa. Entonces, ¿cómo se define la teoría? La teoría va a ser el cuerpo argumental de tesis que soporten. ¿Por qué? Porque la teoría no hace la teoría junta muchas tesis. Por ejemplo, la teoría de la relatividad, hablando en términos ya más complejos. La teoría de la relatividad es un conjunto
de aproximadamente 300 tesis juntas. Y nada más para empezar, ¿saben qué es la teoría de la relatividad? ¿O entienden? Un vato bastante loco que se llama Einstein, de repente la propuso hace casi 100 años. Y de ahí, el mundo entero hizo, wow. ¿Cómo la podemos explicar de forma rápida la teoría de la relatividad? Miren. ¿Qué hora tienes, Osvaldo? Así rápido. La 1:29. ¿La qué? 1:29. 1:29 de la tarde, ¿no? Sí, ok. En este preciso instante hay aproximadamente 3.000 satélites en el cuerpo cercano a nuestro planeta que están circulando alrededor. Y creo que hay otros 8.000 en el siguiente campo, me parece que hay unos 20.000 en el último. Cada uno de estos 3 campos de satélites que tenemos, porque van en diferentes capas según la distancia que tienen estos satélites, empiezan a perder el tiempo con relación a nosotros. ¿Qué sucede? La 1:29, la primera capa de satélites marca más o menos 1:29 y se empieza a adelantar unos cuantos segunditos, unos microsegundos. El de la siguiente capa se adelanta más rápido. Y el de la siguiente capa más rápido. Los satélites constantemente están teniendo un ajuste cada 24 horas con relación al planeta y ajustan su reloj. ¿Qué quiere decir? Entre más cercano estemos al planeta, más lento pasa el tiempo. En un planeta mucho más grande el tiempo pasa más despacio. Literalmente el tiempo es más lento. En cuerpos pequeños pasa más despacio. Más rápido, perdón. La teoría de relatividad dice que el tiempo está pegado y no puede desconectarse de la materia. El espacio es relativo a la materia. Es la descripción de la teoría de la relatividad en términos pequeños. Pero eso conjunta prácticamente 300 o 400 tesis. Atrás, obviamente, tendrían que entender ustedes qué es gravedad, qué es dimensión, luz, bla, bla. Todo ese conjunto de tesis le dieron forma a Einstein para generar la teoría de la relatividad. Es complejísimo, entre comillas, es bastante complejo, pero le da cuerpo y a partir de ahí Einstein inaugura, con Einstein se abre una de la segunda rama de la física, o la segunda interpretación de la física. En la física se ve desde dos perspectivas, la física a lo macro y la física a lo micro. La física a lo macro, o la macrofísica, es la física de los planetas, la física del planeta hacia afuera. Y la microfísica, que es de la materia hacia abajo, del átomo hacia abajo. A eso se le llama física cuántica. Y prácticamente se están dando cuenta que llega un punto en el que la física cuántica y la macrofísica, o la física tradicional, se vuelven exactamente. Llegó a un punto tan complejo en el que, ¿cuál es el problema? Que para poder generar modelos de tesis, para plantear hipótesis, ya se ocupan fórmulas. Las fórmulas o las hipótesis en esta rama de la física son fórmulas matemáticas. Y son tan complejas y tan grandes que requerimos megacomputadoras para poder de repente ponerlas a prueba. En Dinamarca, por ejemplo, en Estocolmo, que es la capital de Suecia, si no me equivoco, tienen un megacomputador, literalmente un megacomputador, o sea, es una computadora, muchas computadoras pequeñas, del tamaño de esta mesa más o menos, conectadas una con otra formando una sola computadora, y iniciaron un experimento me parece que en el 2014, y la computadora hoy en día sigue haciendo el cálculo, no ha terminado. No la puedes conectar porque sigue operando el cálculo. Están intentando determinar le hicieron una pregunta en una fórmula matemática en la computadora de cómo abrir un portal dimensional. Se le metieron a ver, en términos técnicos, para que sucediera esto tendría que hacer eso. Corrieron un modelo matemático de una hipótesis de qué pasaría bajo ese modelo. Le dieron enter, ahí deja. Van en el 2019 y creo que todavía no termina. No he revisado, no he visto el artículo si ya lo terminaron. Pero todavía yo recuerdo que el año pasado aún no terminaba la computadora de hacer el cálculo. De ese tamaño son las hipótesis ya de ese grado. Nosotros no vamos a entrarle a ese nivel, ¿verdad? No somos físicos cuánticos, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes llegaron a ver la serie esta de Big Bang Theory? Sí.
Hay unos capítulos, no sé si ven. Digo, esas series bastante divertidas, se las recomiendo. El que estaba más loquito de todos ellos, como se llama Sheldon, ¿no? Él era un físico teórico y su amigo con el que vivía era un físico experimental. Son dos tipos de físicos. Uno que nada más se dedica a hacer puras cositas, puras hipótesis, y el otro que se dedica a ponerlas a prueba. Ya hay dos tipos de físicos. Para nosotros, y el tipo de científicos que somos nosotros, ustedes y yo, somos los dos al mismo tiempo, porque somos los mismos que proponemos la hipótesis, somos los mismos que tenemos que poner la prueba, ¿no? No somos tan avanzados como ellos podemos pensar. Pero eso no nos quita el valor social de lo que podemos agregar. El siguiente punto, ojo, y recuerden que las hipótesis nada más les van a conducir a dos posibles caminos que traen. Sí o no, ¿ok? Y también nos pueden surgir en este apartado por qué, cómo, etcétera, etcétera. Antes de la hipótesis pueden empezar a surgir pequeñas preguntas. Las de ayer del gansito congelado fueron muchas, ¿recuerdan? Sí. Habieron muchísimas y nada más con una pregunta de cómo saben mejor y por qué, ¿no? Y una vez que empieces a hacer preguntas, prácticamente la investigación se hace sola. El siguiente paso, que es para eso les di esta herramienta que son las bases de datos, es obtener información de diversas fuentes. Libros, DVDs, CDs, internet, revistas, ¿va? Luego, la parte que a ustedes les encanta, que yo sé que adoran hacer. Leer, resumir y seleccionar información. ¿Cómo les encanta eso? Luego, viene el tema de los argumentos. Este de aquí es cercano a la lluvia de ideas que teníamos en el anterior. Una vez que ustedes ya nutrieron de información de lo que querían saber, ya vieron qué dicen los autores, ya empiezan a encontrar argumentos donde están. Los empezamos a seleccionar. Y creamos nuestro argumento, un argumento central. Ojo, aquí viene el truco. Creamos el argumento central. Si bien no dice aquí, tenemos que crear el argumento central. ¿Cuál es el momento así específico que quiero obtener? ¿Qué es el argumento central? ¿Por qué? Porque después vamos a buscar entre toda la investigación que hicimos, cuáles de las propuestas, de las tesis de los demás autores, de todo lo que encontré en videos, internet, soporta lo que yo quiero decir. O al contrario, lo desmiente. Pero que vayan en el mismo caminito. ¿Qué quiere decir? Si en el ejemplo de ayer teníamos el tema del gansito congelado, vamos a buscar aquellos que hablen sobre alimentos congelados. Y si tenemos uno que habla de gansitos congelados, mucho mejor. Si tenemos de pan congelado, pues también. De chocolate congelado también. Si encontramos pruebas que le hayan hecho a gente, investigaciones que hayan hecho de probar alimentos congelados, tomamos esos. Los consultamos. Si encontramos aquellos que hayan consultado gansito congelado, pues agarro esos también. Y esos van en mi línea argumentativa. ¿Por qué? Mi línea argumentativa es saber si el gansito congelado sabe mejor o no. Luego, y empieza la parte divertida después de este tema, que es esbozar la posible bibliografía según el modelo de centro. ¿Okay? Eso que refiere a la posible bibliografía es con cuál de todo lo que consulté es el. Puedo haber encontrado varios, es que este sí sirve, este no sirve, y empiezo a quedarme con un poquito de bibliografía. Sigo, ya empiezo a trabajar en el borrador. Clac, clac, clac. Les digo una vez más, y se parece mucho al ensayo literario. ¿Por qué? Porque una vez que tienen definidas las ideas y prácticamente todos los argumentos, con las preguntas bien claras, si tienen ustedes 30 hipótesis, el ensayo se escribe solito, ¿eh? Porque prácticamente cada hipótesis, si le intentan dar respuesta, se da solito. Y nada más el tema del arte, si quieren verlo así, es conectar uno con otro, con otro, con otro, y se da solito, se escribe solo. ¿Cuál es mi recomendación siempre? Hagan el texto completo así, o A. Luego, ya que tienen el texto completo, hagan la conclusión, y ya que tienen la conclusión hecha, armen la introducción. Esa es mi recomendación. ¿Ok? ¿Quieren que regrese a la anterior para que los copien? No. Del 1 al 6, del 1 al 5, perdón, ya está. Luego pasaremos del 6 al 10, que es este que acabo de decir, de corregir el borrador. Y ojo, aquí sí hay que prestar un tanto atención a la línea de argumentación de exposición, de cómo voy conectando idea tras idea, hipótesis con hipótesis,
validación con validación o negación con negación. ¿Qué quiero decir con esto de, si encuentro un texto y de repente, ¿qué creen? A veces nos encontramos textos que afirman lo que yo estoy buscando y a veces encuentro textos que sobre lo mismo lo están negando, ¿eh? Es muy común. Y de repente son los más ricos porque de repente, no de repente, sino bien, podemos encontrar discrepancia entre un autor y otro. Y qué mejor cuando es discrepancia en datos, porque nos habla de que algo sucedió que le dio datos distintos y nos habla, nos da oportunidad para nosotros volver a hacer un experimento, por ejemplo. Y finalmente, los últimos dos. Revisar las referencias, citas y paráfrasis que tenemos todo al final. Digo, verificar que estén bien hechos. Eso aquí ya implica el aprender a ocupar el modelo de citación. Este 11 ya implica saber ocupar el modelo de citación o el modelo académico. ¿Qué vamos a ver a partir de esta clase? Que es APA. Y pasamos ya a ese momento final, el que yo agarro, lo imprimo y le digo a su compañero Osvaldo, Jorge o que quiera que sea aquí, a ver, revísalo. Y ahí dice, es que aquí tiene este errorcito, tiene este detallito, pásalo aquí, pásalo allá, o lo puedo hacer uno mismo y listo. Cuando son grandes investigadores, ojalá tengan esa oportunidad. Yo siempre he soñado, envidio a uno de los maestros de mi novia, porque tienen un buen de alumnos que les hacen esta chamba. Tener de repente alumnos en investigación es bastante divertido, porque tienes alumnos que te hagan toda la investigación como docente. ¿Eh? Sí. Y ahora revísate las notas, fíjate que esté bien, ármalo. El 80% lo hace el alumno, tú no lo haces el 20%, vas y lo presentas a tu nombre, te quedas con el crédito. Y tu alumno se lleva el aprendizaje de haber hecho investigación. Hay puro, ¿Mandé? No, el de usted no sé. Esto es los únicos títulos. Bueno, aquí está la fuente de los títulos. Lo cierro tantito, lo dejo en esta diapositiva porque empecemos a trabajar nosotros un tema, por favor. Vamos a minimizar, porque quiero que... se quedó aquí y primero, antes que nada, pensemos y el acuerdo de ayer era que íbamos nosotros a trabajar un ensayo y que el ensayo era tema libre, siempre y cuando tuviera una relación a un referente gastronómico. Por ejemplo, ¿a ti qué se te ocurre para eso? La cocina prehispánica. A ver, como dice cocina prehispánica, así ahorita a buen cuerpo. ¿Cuál es el problema de la cocina prehispánica? ¿Cuál es la primera regla? A ver, revisen esa del 1 al 12 que acaban de apuntar. La pregunta, plantear el problema. La pregunta, plantear el problema. Ok. Dice, tú te ibas sobre la cocina prehispánica, pero... ¿cuál es la pregunta? ¿Qué tienes? ¿Cuál es la duda? ¿Entiendes? ¿Cuáles son las bases? ¿Dónde? ¿Cuáles son las bases? No sé, o sea, ayúdate a su compañera, ¿no? Porque eso es su ensayo. O sea, Tú ya escogiste desde qué aproximación. Porque quiero hablar de la cocina prehispánica. ¿Cuál es el problema que quieres? ¿Cuál es el tema de la cocina prehispánica que quieres? Bueno, empiece a delimitarlo, a acotarlo, para que sea específico. Brenda, ¿cómo lo acotarías? Hagamos una pequeña momento de pausa. ¿Qué es la cocina prehispánica? Va a empezar. Por cocina prehispánica te refieres a un instrumento o... No, yo me refiero a el lugar donde se prepara comida. ¿O te refieres conceptualmente a algo, Valeria? Pues como el tiempo de la época. Es que nosotros lingüísticamente tenemos un problema porque cuando hablamos de cocina o nos referimos al espacio geográfico físico donde se preparan los alimentos, o nos referimos conceptualmente a toda una idea. Cuando hablamos de cocina mexicana, no hablamos de una estufa, no hablamos de una licuadora,
de un molcajete, de un, ¿cómo se llama esto? Para un petate. No hablamos de eso. Cuando hablamos de cocina mexicana, ¿de qué hablamos? La comida. Hablamos de qué incluye la cocina mexicana. Una parte sí incluye historia, pero si fuéramos más certeros, un poquito más tangibles, más materialistas, hablaremos de ingredientes, de recetas, de métodos de preparación, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de cocina mexicana, hablamos de eso. Entonces, cuando hablas de cocina prehispánica, ¿de qué estás hablando? No, porque fue antes de la conquista, o sea, antes de 1521. Hay dos aproximaciones para ese fenómeno. La conquista o la invasión, ¿no? Depende de qué lado de la historia esté. No, es correcto. Pero a lo que al punto que quiero que entiendan es que hablar de cocina es hablar de muchas cosas. Cocina en sí implica muchísimo. Si hablamos de cocina prehispánica y entender que lo prehispánico es antes de los españoles, tenemos que entender que es algo que ya no existe, entre comillas. La cocina prehispánica estarías hablando de recetas e ingredientes, modelos o métodos de preparación antes de la llegada de los españoles. Como estás hablando de algo histórico que ya no existe, ¿cuál sería el primer problema que se enfrenta a su compañero? De que ya no. De que ya no hay, directamente entre comillas, y de que no hay información. Porque nuestra primera fuente es ir a lo prehispánico, por allá del prehispánico. Ya hay puro posthispánico, ¿no? Nosotros somos posthispánicos. ¿Cómo le llamamos a este? Ay, ayúdenme, perdón. ¿Cuál? ¿Cómo le llamamos a cuando se cruzan los cultores? ¿Mestizaje? Perdón, gracias. Mestizaje, somos mestizos. Lo post-hispánico ya es lo mestizo. México es cocina mestiza. El reto de su compañera sería que tendría que hacer investigación que... A ver. ¿Qué? ¿Mandé? ¿Pero en dónde? ¿Tienes tú una forma en la cual te pares y encuentres cocina prehispánica? No, tendrías que ir a documentos. ¿Y dónde están esos documentos? En la biblioteca. Uno es en bibliotecas, sí. ¿Qué estaríamos buscando nosotros? Encontrar información que nos diera cómo hacía lo prehispánico la comida. ¿Dónde encontramos eso? Hay libros de historiadores, en libros de historia, que sí encontraron y que se han datado. ¿Cuál es el problema? Un ejemplo, o una de las grandes tragedias que sufrió nuestra cultura. En 1521, por ahí de marzo a abril de 1521, Hernán Cortés tuvo que salir porque lo andaban buscando en Cuba, tuvo que ir a echar guerra de repente a Veracruz. Y le dejó a un cuate que se llama Pedro de Velázquez, le dejó encargado de toda la tropa que tenía ahí. ¿Qué fue? Pedro de Velázquez era un católico consumado, arraigado, duro, de hueso colorado y además obtuso como no podía ser nadie. Se ve Hernán Cortés. Y en lo que está Hernán Cortés, Pedro de Velázquez atestigua parte de las tradiciones y ceremonias normales naturales de los mexicas en su momento. Y una de ellas le parece sumamente en contra del catolicismo, del cristianismo, de la visión de Dios a él. Y se le ocurre agarrar y asaltar y quemar todo, absolutamente todos los códices que tenían, los libros, toda la información, porque decía que como no era de la Biblia, era exactamente sacrilegio, y pum, lo quemó. ¿Cuánta información no se perdió en eso? Lo poquito que se salvó porque algunos frailes estaban estudiando el lenguaje y la percepción cosmogónica de ellos para poder meterles el cristianismo. Y lo guardaron nada más netamente para poder después hacer un caballito de Troya. Pero lo que tenemos, los poquitos códices que se quedaron, fue porque, curiosamente, la iglesia misma lo. El códice el benedictino, por ahí de 4 o 6 códices. De lo poquito que llegamos a saber. ¿Qué problema tenemos con la cocina prehispánica? Que literalmente no tenemos que hacer. Si quisieras hablar de un ensayo de la cocina prehispánica, podría ser esto que yo te acabo. Ya te he dicho el ensayo. ¿Dónde? Sí, o sea, y prácticamente pues
En los libros de historia muy poco te hablan de que era maíz, frijol y cosas así, era su alimentación. Sí hay. Lo que pasa es que los que ustedes llevan la historia no dicen, pero sí hay. Una historia de No, ¿qué crees? Sí hay. Sí hay. Tenemos mucha investigación antes. Pero aún así, su compañero tendría que acotar más todavía. Algo que casi por definición y que tendrás que probar en tu ensayo, que va a ser muy fácil. ¿Cuál? Porque la cocina prehispánica ya no existe, pero no se murió. Nos tiene a nosotros, ¿no? Los hijos mestizos. ¿Cuál es el elemento fundamental del mexicano? Nuestra comida se basa en algo. Y que de una u otra forma vinieron los españoles y los españoles se fregaron porque de todos modos nos trajeron el cristianismo, pero nosotros lo metimos. Y ahí surgió lo que es México en concepto gastronómico. ¿Qué es? La papa. Porque como nos encanta tragar. Sí. ¿Cuál es el elemento fundamental de nuestra cocina? No, casi. Casi. El maíz. El maíz es prácticamente el fundamento de la cocina mexicana. Y ese sí es prehispánico. ¿Y qué creen? El maíz es una invención humana. Los humanos inventamos al maíz. El maíz como planta es muy compleja que se dé así de que avienten y que se suelten. No. El maíz requiere de trabajo y tratamiento. Es una planta compleja. Se tiene que sembrar, se tiene que tratar para que se dé. Es muy complejo el maíz que se dé de forma natural. Y cierro paréntesis, casi le pondré pausa a todo y hago una acotación. Porque hay algunos que ven dentro de la historia un cártel, y cuando hablo de cártel sí me refiero a cártel, porque implica, hay una serie, no sé qué tan de acuerdo puedo estar, pero me suena coherente. ¿A qué voy? La propia academia, los investigadores, los historiadores, tienen su propio cártel dentro de eso, descrito por otros investigadores, historiadores, porque se niegan a mover la historia que ya tienen escrita porque implicaría que tendrían que cambiar todo lo que ya saben y todo lo que escribieron estaría mal. ¿A qué voy? Por ejemplo, se habla de que nosotros como población o América entera como población entraron por el estrecho de Bering hace 12,000 años, fueron bajando y llegaron hasta prácticamente la parte de Perú, Ecuador, en todas estas regiones, Chile, Bolivia, en 12,000, 13,000 años que bajaron, ¿no? Y que en nuestras culturas aparecieron más aproximadamente la más antigua, la Olmeca, de la que se tiene el dataje, surge más o menos 1500 años antes del tiempo histórico de Jesús. Eso es lo que dice la historia tradicional. Ojo, ¿dónde está el problema? El maíz es una planta que surge en esta región. El nivel de domesticación técnica que tiene el maíz como planta, en algunos estudios lo van a encontrar ustedes, requirió por lo menos, para llegar a una planta de estas características, 5,000 años de sembrar y cosechar, sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. Tomar los mejores granos, mezclarlos con otros y sacar una planta nueva. Y esa planta nueva volverla. Ojo, el maíz es la primera planta transgénica que se tiene en la historia. Los antiguos hicieron plantas transgénicas cruzando unas con otras y crearon. Para que eso se dé, al menos requiere 5,000 años. Y por lo menos otros 1,000 de dominar la cueva. ¿Dónde está el problema? En Puebla, en Valsequillo, encontraron vestigios, algunos investigadores bien valientes, y lo reconozco, en que datajes de más de 13,000 años. Ya había gente hace 13,000 años ahí sembrando el maíz. Y el maíz moderno significa que por lo menos hace 20,000 años ya había en esa región maíz. Y se viene abajo toda la historia de esto de los 10,000, 12,000 años que tiene. Porque hay investigadores que han hecho toda una construcción de su historia, de su nombre a través de su nombre. Cierro el paréntesis en el tema de repente no todo la historia está. Y es un gran problema. Y nos corresponde, y les corresponde a ustedes como generación, tirar esos mitos que por ahí los están acumulando. Si quisieras hablar de lo prehispánico, tendrías que de repente el problema que son las fuentes. Y yo te recomendaría, puedes hablar del maíz. ¿Qué otra cosa es prehispánica? El chile. Sí. ¿Qué otro? Sí. Tabaco. ¿Dónde? Tabaco, sí. ¿Qué otra cosa? Pulque. ¿Eh? Pulque.
Sí, ¿qué más? ¿Andé? No, porque ¿qué crees? ¿Por qué no puede ser? Si te vas a los libros, a los ataques, te vas a dar cuenta que el puerco como tal no existía aquí en esta región. Existía el jabalí y no era... Y sí, se ocupaba. Puerco araña. Pero no existía tal cual. Sí era ocupado en la tradición, pero este formato de preparar el puerco así, no. ¿Qué crees? Eso no lo inventamos nosotros. Sí. ¿Qué otro? Lo dijeron por ahí hace rato, ¿eh? ¿Dónde? El frijol. El frijol, Calabaza. la calabaza, Es lo que iba a decir. Sí. haba, ¿qué otro? La caña de azúcar. Digo, esos son elementos que estaban antes que llegamos, la caña de azúcar también. Pero elementos ahora, esos son los ingredientes prehispánicos, ¿no? Ya, ¿en qué vas a centrar tu ensayo? ¿En un ingrediente? ¿En un sistema de preparación? ¿En un modelo de cultivo? ¿En qué vas a centrar esto? Si habláramos en este de tu compañera dice cultivo, ¿cuál? El vino no es prehispánico. Ejemplo, ahorita pasamos allá. Ahora, voy a poner un ejemplo rápido para contar el de Valeria. Vamos a pensar que nos vamos a centrar en el maíz y nos vamos a centrar en las bebidas prehispánicas preparadas a base de maíz. Como el atole de maíz. ¿Un atole? ¿El chilatole qué es? Aguachile. El aguachile es otra cosa. No, chile. ¿Qué es el chilatole? Atole con chile. Dos atoles. Sí, lleva chile y atole. No lleva el caldo de norte con pollo deshebrado. No sé. ¿Qué podríamos hacer? Agarramos una bebida prehispánica y empezamos a ver todas las recetas que surgen de una supuesta bebida prehispánica. Otro ejemplo, el tejuino, ¿no? Este fermentado de... Yo les digo que ella es débil ante esa cosa. Pensé que el tepache. ¿Tepache? No. ¿Ni el tepache? Yo les ponía como ejemplo, fíjense cómo nos fuimos de lo prehispánico, nos fuimos a un ingrediente que es el maíz, nos fuimos a las bebidas, y de ahí salieron varias y me quedé con una. Voy a pensar en el chilatole. Tú puedes coger un ensayo completito del chilatole con tu preferencia prehispánica y empieza a buscar desde dónde posiblemente surge, qué es, si existe hoy en día y qué modificaciones se puede haber tenido. Y de repente Ya no le echa chile. A ver, otro ejemplo, ¿tú de qué quieres hablar? Vino. ¿Qué? Es que decía digo, ¿cuál es tu duda del vino? ¿Qué problema quieres resolver con el ensayo? Dice, no sé, el vino es muy bueno. Yo podría ser los sabores en que se hace artesanalmente y manualmente. ¿El vino? Sí. ¿El vino se hace de hecho semi-artesanal? ¿O a qué? No, ¿a cuál te refieres? Porque Porque yo una vez escuché que, bueno, como que todo el proceso de cómo se hace, desde la recolección de uvas, cuando lo machucan. es el sistema artesanal antiguo. Sí, hay lugares en los que se sigue haciendo eso. En Italia. Igual Italia, vete aquí a Baja California también. No, sí hay lugares en los que Francia también sigue. ¿Cuántos italianos? Pero, ¿cuál sería tu relación? Explícame. ¿Cuál sería qué problema quieres resolver? Porque si ya hay un ensayo sobre eso, y si tu duda ya quedó resuelta en tu ensayo, ¿qué caso tiene? Por ejemplo, podría preguntar sobre los vinos porque el goteo de Ángel es más sabroso que la barricada de tierra. ¿Y ya existe esa duda? Sí. Es que haga de cuenta que el vino, bueno, el goteo de Ángel se pone el vino sobre una... O sea, tú puedes rebosar normal, pero lo tienes que elevar a cierta distancia. Y cuando lo sacas, nada más te sale un barril completo, nada más te sale 100 mililitros o así, que va evaporando. Y ese vino que sobra es el más sabroso. Bueno, he visto. Okay. Y yo, pues a mí me gustaría saber esa razón. Pero, ¿ya hay un texto que lo diga? Sí.
Entonces prácticamente no tendría razón de ser tu ensayo, ¿no? No, pero, o sea, no, están siguiendo, es que tiene poquito que sí, que se ha hecho esa historia, o sea, O sea, ese método, ajá. Y bueno, es como que un método más moderno, pero a ver, me llama la atención. vamos a una pausa ahí. ¿Tú qué propondrías como un ensayo? A ver, empezamos a acotar. Cualquier conectado a la gastronomía, el tema que tú quieras. Puede ser. Puede ser si quieres el chocomil. Claro, échale, ¿cuál? Te soplaron, se voy a hacer pulque. ¿Eh? Después, ya escogiste el pulque. Yo quisiera saber cómo se hacen los pulques. Pues no tiene caso que resuelvas un ensayo con algo que ya existe. ¿De dónde sale? Por ejemplo, pero tenías que empezar a meter el argumento de quisiera hacer la investigación. Podríamos empezar a acotarlo. ¿De dónde salió el famoso curado? El champurrado. Si tú agarras el pulque y te lo llevas, el pulque de Hidalgo, por ejemplo, acótalo todavía más. ¿De dónde eres? ¿De aquí? Por ejemplo, el pulque Tulancingo. Y de repente lo acotas más y dices, ¿eh? No, es el pulque Tulancingo, lo acotas más el pulque Tulancingo y en un solo lugar en el mercado, ¿no? No, pero los pueblos que están en, bueno, las zonas rurales están en Tulancingo, son donde mejores. Los pueblos que están a las afueras. A ver, otra vez, espérense que no digo, ¿qué? A las afueras de Tulancingo hay pueblos y en los pueblos esos son los mejores pulques que en Tulancingo. Ahí ya surge una problemática, porque él dice que en el pueblo sale mejor el pulque Que que... en Tulancingo. Porque Tulancingo ya se hizo como una tipo de ciudad. Ya, es Bueno, una... sí, sí, bueno, es un sí. Entonces, en los pueblos salen los mejores pulques. ¿Pero por qué? No sé qué técnicamente, creo que como ya están en la ciudad, hacen los pulques solo por venderlos. Entonces, no hacen los pulques tradicionales. Tú ya tienes un tema para un ensayo buenísimo, ¿eh? ¿De dónde sabe mejor? ¿Por qué sabe mejor el pulque? ¿O por qué es mejor el pulque en el pueblo que en la ciudad? Y te implicaría tener que investigar dónde. ¿Qué pasa en la ciudad con el pulque? Pueblo, O por lo menos en el el tuyo. pueblo de ella. ¿Dónde? Ay, no, señor. ¿Eh? ¿Dónde? Pero... ¿Eh? Ya va a empezar la silla, ya va a empezar la silla tu compañero. Ok. Y ahí tienen un tema de ensayo muy bueno, ¿eh? ¿Cuál es el mejor pulque? ¿No podrías discutir? Yo no conozco los. Lo cual implicaría de que tu hipótesis es... A ver, la hipótesis de este Freud es que el pulque de... ¿Dónde? Tú dices que el de Ocampo, ¿no? Vamos a tomar el que el pulque de Ocampo es mejor. Híjole, ¿qué implicaría esto? Ponerlo a prueba. Tu hipótesis estaba a ser que poner a prueba. ¿Cuántos litros de jugo te tomas ahí? Vamos a ponerlo. Traigo pulque de la semana que viene. Ojo, yo les preguntaría a ustedes, ¿se quedarían ustedes con una sola percepción del pulque? Probar hasta. Cada quien de dónde es y vamos a probar todos. No, tendrían que probar a varios lados. Y ojo, tendrían que probar varias personas el pulque para ver decir cuál le gustó más, ¿no? También depende del gusto de la persona. Ahí está. Ahí está. Jennifer, ¿cuál sería tu... ¿Dónde le interesa tu tema de ensayo? ¿Eh? ¿Por qué? Dice las chalupas, dice Jorge. A ver, les pongo un reto todos acá. ¿Cuántos hay ahorita aquí? ¿Cuántos somos ahorita? Bueno, a ver, Brenda, 1, 8. 13. Y 14 con el ausente. 13. 14, muy bien. A ver. Ahí les va el reto. Vamos a hablar de cocina vamos a hablar de cocina hidalguense. Y vamos a acotarlo para que vayan a entender este ejercicio. Primero escogemos y lo vamos acotando. Nos acercamos a la gastronomía, que es el primer punto. Luego el 2 lo vamos acotando.
Cocina. ¿Cuál? Hidalguense. Hay que acotarlo más todavía. Pachuca. Ok. Vamos a Pachuca. Espérate. No te brinques. No te brinques. Hablamos de Pachuca. En Pachuca, ¿tenemos platillos típicos en Pachuca? No, no se puede. ¿Eh? Aquí, el pasto, ¿no? Río ya se hizo de aquí, ¿no? Y ya. ¿Se entiende cómo lo fuimos acotando? A ver. Hay 14 platillos típicos hidalguenses. Los tienes. El tuyo, somos 14, cada uno requiere uno, ¿eh? Yo la atención, caray. ¿Es típico hidalguense que sea típico hidalguense? ¿Cuál? No sé. No, tiene que ser hidalguense, por definición. Y hay pachuqueño. Sopes. A ver, mis compañeros. Típico hidalguense. ¿Eh? Órale, a ver, lo voy apuntando. Ya sabes. El Zacahuil es de Veracruz. Veracruz. A ver, Zacahuil es uno. Pero Huejutepe. El Zacahuil es de Veracruz. Dos. Chitón, dos. Antes de dos, ¿no? Zacahuil es de ¿Cuántos niños está? Hola, Brenda. Barbacoa. Chicas, madre. Perdón, no tengo. Sino, tengo que pensar otro platillo ya. Ok. No, es que sea típico, pero ahora Ya sé. Los chicos. Yo. Chinicuiles. Yo iba a decir eso. Chilaquiles. ¿De qué son? Chilaski. Ah, sí, existen esas. Espérate, no. Vamos. Hidalguense. Lo acabas de buscar. Ya le di, ya cálmate, no le digas. Ahí están 6 y 7. ¿Cuáles sí? ¿Qué crees? Los tacones sí son típicos de aquí, pero no, pero sí. Porque lo que pasa es que el tacoyo sí es un alimento prehispánico, por definición. Todavía no me dices. Entonces, fue porque Hidalgo después de Puebla, el arte es interesante que los tacoyos de Hidalgo sí son diferentes a los tacoyos de Veracruz, a los tacoyos de Tlaxcala. Entonces, por lo cual, a pesar de que todos tenemos tacoyos, todos son diferentes. Salsa de champions. Salsa de champions. Ah, sí, salsa de champiñón. Chagüeyes, ¿no? O escamoles. Es así, ¿no? Son diferentes. Los escamoles son unos tacos de escamoles con salsa de champions. No, son diferentes. Eso no se dice. No, los champions son los que están volando de cine. Pero bueno, los tienen. Esos son diferentes. O sea, un murciélago. ¿Ya los conoces? A ver, El meme era mío. está así. Yo sé cuál es el tlacuache. Carísimos y ya están a lo mejor. Mira, son estos gusanitos. Marco. Vale. Hay muchísimos, ¿eh? Sabemos que hay bastante de aquí de algo. No, no sé. Damos esta región. Damos este platillo completo. Es igual como es con la barbacoa porque son los cueritos. No.
pero son diferentes. Digo, ¿El qué? pues no manches, ya tienen las misiones. No, que comida. Dijo José. Pues relativo, ¿eh? Mole verde. No, Yo. Tienen ojos, tienen ¿Por qué dejamos el mole de fuera? Porque el mole... güey, mira tus chapulines. Yo voy. Voy yo. Valeria. Tacahuil. Les va. Yo. ¿Chapulines o chalupas? Una de las dos, chapulines o chalupas. Pero las chalupas son del Estado de México. No, sí, son aquí. Los misiones. ¿Cuál? Dice Chimbón, no misiones. Hasta acá de 3. Hay que cambiar a los lentes en la punta. De los chapulines, ¿no? Lo que pasa es que el chapulín como alimento, pero no tanto. Pues, Se me tiene que pasar en Colombia así encuentras lancerones así de... eres como cualquier conejo. Espérate. Por eso, que ya te caen. Yo. Ángel. El chocolate. Ojo, hago una pequeña aclaración en que yo no conoce per se, porque el chocolate es más bien una fruta y que si bien sí es típica de aquí como lo es la tuna, no implica tanta preparación como te podría hacer el pulque. Los escamoles es un ingrediente, pero al mismo tiempo implica una preparación. ¿Cuál? Tacos de perro. ¿Tacos de qué? De perro. De suadero. Falta uno, Valeria. Falta uno. Sopa de papá, La noche es como ¿Ha probado el caldo de nopal? sopas tic. Pero eso no es de aquí, ¿o sí? ¿Es qué? La sopa azteca tampoco es de aquí. No, pues ya sé. Es más, esa creo que ni siquiera, esa sopa azteca ni siquiera es azteca, esa se inventaron en el siglo XX. La sopa azteca ¿De dónde es? Sopa de ¿De dónde es la sopa tic? ¿Eh? Sopa de nopal. De acá de la Ciudad de México. De nopal De viejo. nopal. Ardilla, Tatamora. Ojo, no le estoy preguntando ingredientes, platillos. Come tlacuache. Son cosas diferentes. Ardilla con chile morita. Le falta una a su compañera. ¿Ya está el sardahuí? Arroz y baguette. Enchiladas mineras. ¡Ay! Arroz chino. Arroz y baguette. Es ocurre con las enchiladas. Pero con sed y algo. Son mineras. Así se llaman. Hay una discusión muy interesante, por cierto, yo he hecho un round gastronómico, porque teníamos un tema de qué eran verdaderamente las enchiladas mineras. Y entre 3-4 personajes que nos dedicamos al pro gastronómico, más yo como comedor que ellos como preparadores, pero llegamos a una conclusión interesante en que prácticamente partían de ser verdes. Tiene que ser salsa verde. Digo, ojo, no compren esto. Van a tener que investigarlo si quieren. Pero lo interesante de las enchiladas mineras, por definición y que lo hacían distinto al otro, era el tema del rábano. Que en vez de ocupar cebolla, se ocupaba rábano. Y el momento interesante es que ocupaban tlacoyos pequeños de frijol o de alberjol. Ese sí es un... Por eso cuando dijeron tlacoyos por acá de este lado, el tema de que el tlacoyo no es tan de nosotros, pero sí hay ingredientes de tlacoyo que se lo hacen. Por ejemplo, el tlacoyo de alberjol yo nomás lo he encontrado aquí. ¿Cuál? Las tortas o Pues, Googlealo. podríamos googlear. El pozole es mi ¿Va? Ahora, cada uno de ustedes ahí tiene, ojo, a libertad, 4
de 14 platillos sobre los cuales podrían escribir un ensayo. Y pueden agarrar la percepción desde el ensayo, por ejemplo, el Shimbo, lo que significa para mi familia de Actopan el Shimbo. Y tienen un ensayo, después hay una cosa grande. ¿Vale? De eso, ya les ayudé, ya tienen para construir ese ensayo. Hay 14 temas por ahí que pueden desarrollar. Cada uno ya agarra otro, sí pueden agarrar Zacahuil, pero la aproximación de cada uno de ustedes es distinta. Pueden poner mi perspectiva o mi sentir sobre el Zacahuil, o yo les recomendaría que no notaran la perspectiva individual. Pero, ¿qué significa el Zacahuil? ¿Qué es el Zacahuil para Hidalgo? Por ejemplo. ¿Cuál es el problema del Zacahuil, chicos, por cierto? A ver. ¿Qué implica el Zacahuil? ¿Qué es el Zacahuil para empezar? Está hecho a base de maíz, mantecada, mezclada con, ¿No era un tamalote? con manteca de cerdo, con chiles molidos. Sí. Un tamalote. Un tamalote. Por definiciones, trae. ¿Qué tendrían ustedes que poner en su ensayo? ¿Qué es un Zacahuil? ¿Cómo se prepara? ¿Qué implica para las comunidades? ¿En dónde se hace? Y empiezan a construir. ¿Cuál es la duda que quisiera resolver del Zacahuil? ¿Se sigue preparando o no sigue preparando? Doña Pompeya Mendoza es muy famosa por hacer este papel. Por ejemplo. ¿Empiezan a entender de dónde va? Vamos a la parte 2 que les quería mostrar y déjenme salirme de Y aquí. este de hecho el nombre es de Papantla, ¿eh? Papantla. Hoja de plátano. No, es Papantla. A ver, En Huejutla, Molango. Y aquí dice Papantla. ¿de dónde es originaria? Calmán y Atlapesco. De la parte de la sierra hacia la Huasteca. ¿Podrías tú poner un argumento de qué tan cierto es eso? ¿De que están hechos flores de Papantla? A ver. Déjenme cambiar la pantalla. ¿Qué sigue? Se hizo un tamalote. ¿Qué sigue? Ya empezamos, la contamos, ya vimos qué podemos hacer. Empiezo a buscar información al respecto. Los primeros lugares donde puedo buscar información son videos en YouTube, por ejemplo. La siguiente fuente donde puedo consultar si son páginas en Internet X que empiezan a centrar. Y la tercera, y muy importante, es esto que ustedes tienen aquí ya. El trabajo de muchos años condensado en unos cuantos minutos. ¿Qué quiere decir? Ya les di bases de datos donde pueden consultar. Y empecemos a buscar. A ver. ¿Qué es el Zacahuil? Ok. Bases de datos. Cada una de estas son bases distintas donde investigadores, académicos, científicos van y avientan sus trabajos. Órale, atásquense. Ahí se los presto para que nos den y los ocupen. ¿Cuál es la única condición que ponen? Que cuando hagan un trabajo de investigación y lo quieran publicar, citen y me den cita de su trabajo. Porque si no, es plagio. Y hay aproximadamente aquí unos 10. ¿Ya vieron todos los que son? Miren. Vamos a ocupar este de Dialnet, que me gusta mucho. A ver. Manitas calientes, cuidado. Voy y les pongo un manazo a los dos, ¿eh? Ay, por cierto, ayer vi un video buenísimo. No, de un cuate que está como una competencia, no sé, en Turquía, Rumania, un país de por ahí de esos, de Europa del Este. Y es como una competencia de cachetadas. Dos tipos. Y un cuate que rompía sandías con la mano, ¿no? Y le pone una cachetada y lo noquea 2 veces, ¿no? Muy bien. Yo digo que hagas porque te va a dar tu cachetada y la verás muy menudita y todo, pero bien. Por ejemplo, esto que ustedes tienen que están viendo se llama Dialnet. Dialnet es una red de revistas indexadas. Y hay dos formas de buscar en Dialnet. Buscar el documento o buscar una revista. Podemos buscar el nombre de una revista o un documento específico. Creo que aquí sí estoy dando. Vamos a ver. Saquen una cuenta en Dialnet, se los recomiendo. Así me Dialnet es un motor de búsqueda que nos va a arrojar trabajos de investigación. ¿Ok? Y vamos a buscar un tema. ¿Mandé? No. Es una página. Dialnet.unirroja.es. Es una página española. Y vamos a darle un poquito de zoom para que lo podamos apreciar un poquito mejor. ¿Se tengo que registrar? Yo les recomiendo, no es obligatorio, ¿eh? ¿Por qué les recomiendo que se registren? Porque ustedes pueden dar de alta que les lleguen a su correo notificaciones sobre ciertos temas en específico.
Imaginen que ustedes quieren investigar sobre el Zacahuil y de repente les sale una investigación del Zacahuil. Y ya les llegó el correo. Tiene ciertas ventajas, la verdad. A ver, busquemos Zacahuil, a ver si aparece algo. Miren. No hay. No hay. Qué triste fue decirnos adiós. Vamos a buscar una palabra segura. Pulque, vamos a ver si encuentran ellos. En esta base de datos. Miren. Aquí sí encontró, con esta palabra, sí encontró investigaciones referentes a. Me encontró artículos de revista, artículos de libro, tesis y libros. Miren. Encontró artículos de revista 37. Ojo, no de cualquier revista, revista científica. ¿Va? Artículos de libros 5, 4 tesis y 2 libros. Eso en Dialnet. Antes de verlos, vamos a abrir otro motor de búsqueda. Ya me entrando la del pulque. A ver. Vamos a buscar este que se llama Redalic. ¿Cómo? Ahí está, Redalic. Desafortunadamente está muy lento el internet. Ahí está, Redalic. Artículos, órale. Zacahuil. Vamos a ponerle pulque, vamos a lo seguro. Encontró. Uno de 86. Fíjense, del 2017, 37, 34, 30, 27, en español, en inglés. Redalic tiene más, ¿eh? No, en francés. Ahí en separado. Déjenle ponemos zoom para que lo. Ahí está. ¿Cuál si tú estás acá? Sería leer la que quieras. Sale, miren. Del año 2017 encontró 37 artículos. Aquí nada más encontró artículos. Vamos que. Que hablan del pulque, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Que no todos tienen el acercamiento que yo estoy buscando sobre el pulque, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero discutir, hablar, tratar sobre los sabores del pulque? Y empecemos a buscar. Miren, el descubrimiento del viejo mundo de Eric Talavera, está bueno, por cierto. Dice, una arquitectura escolar, nacional y popular durante la Revolución Constitucionalista. Puede que realmente no haga lo que yo quiero. Desnudor y poder entre los nahuas prehispánicos, mira. Ahí está tu tema. Bien, se oye bastante. Ok, está bastante interesante, ¿eh? Miren, bebió 5 pulques, porque no solo tomó 4, se acabó 5 pulques. Tienen un códice, ¿no? Tienen una historia de un cuate que se echó unos pulques, se desinhibió y andaba ahí de órale, qué cariñoso, ¿no? Y arrimones por todos lados, ¿no? Es lo que dice ahí, miren. Ahí dice. Es lo que dice que el pulque no te da poder. Miren, identidades sexuadas modernas costarricenses. No me interesa. A ver. Vamos a ver más. ¿Empiezan a entender el tema de buscar artículos? Ya no me lo sé. Miren, no hay algo que me diga del sabor del pulque, ¿eh? ¿Qué puedo hacer a la palabra pulque? Le pongo sabor. Y tómala, no encontró ninguno. ¿O sí? Ah, no, sí. Mi 86. ¿Encontró más? Pero no tienen que ver necesariamente con el pulque. Habla de sabor. ¿Ya vieron? Truco para todos, atención. Miren. Ahí está. ¿Vieron qué hice? No. Me puse entre comillas a las palabras. Pero como que acá no le faltó una comida. No. Y más también. Ajá. A ver qué pasa.
Empieza a buscar, cuando le ponemos entrecomillamos en el buscador, específicamente esas palabras. ¿Sale? ¿Funciona en Google igual? Sí. Ejemplo. En lo que aquí dice John Trump porque está violento el internet. Fíjense. A mí me siguieron apareciendo el 1586. Sabot. Ah, mira esa botella. Y llega. ¿Ok? Y me empieza a arrojar resultados donde únicamente aparezcan esas dos palabras. Ahí les va otro que les recomiendo, les obligo que hagan Google. Y se llama Google Academy. Viene también en la base de datos, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. Pueden ustedes entrar y escribir en el navegador Google Académico y los manda aquí. O entrando con scholar.google. Otro. ¿Qué hacemos aquí? Lo mismo. Pulque. ¿Por qué dice diabetes? Porque hay trabajos, hay muchos que han buscado relación entre pulque y la diabetes. Y la cura. Miren. Corazón y papá. Está evitando la diabetes, ¿no? Miren. ¿Qué empiezan a aparecer? Cuando buscamos en Google Académico, aparecen otros artículos. Tengo un libro más allá del pulque y el tepache. Podrían ustedes tener que empezar a buscar texto, por texto. Bienvenidos al dolor de cabeza. 2510 resultados. Digo, no vas a revisar todos. Puede que no todos te sirvan, ¿no? Voy a quitarle el entrecomillado. Y parece que siguen saliendo los mismos, ¿no? No, 1810 subió por 300. ¿Ya vieron? Sí, acota. El acotamiento sirve de algo. Fíjense. A ver. ¿Qué pasa si busco estas dos palabras juntas? Pulque y la leche. Tienes que quitarle la gana. Miren. Cuando ocupo dos palabras y esas dos palabras las incluyo en un solo en un entrecomillado. Cuando ocupo dos palabras entrecomilladas, empiezo a buscar una frase con texto. ¿Ya la encontraron? ¿Ya la vieron? Acabo de poner Pulque Hidalgo como una frase entrecomillada en el buscador y está. La primera que encontré. Por ejemplo, ahora cambiamos de Hidalgo y pongamos de hidalguense. Miren, desafortunadamente no hay artículos que coincidan con hidalguense. ¿Qué puedo hacer? Pulque de Hidalgo, ¿no? A ver. Ahora sí. Miren, ustedes que traen ese tema, enchiladas de pulque de Hidalgo. Y es un libro. Desafortunadamente muchos libros de Google, del Google Académico no se pueden Mira, consultar. enchiladas pachupiñas. No estoy. Yo pensé que era No. Ya casi terminamos. para... ¿Cuántos artículos encontró? 3, nada más. Y de esos 3 creo que ni apenas uno me serviría. ¿Vale? ¿Qué podríamos hacer? Vamos a regresar a Redalic. ¿Dónde está Redalic? Aquí. Miren, Redalic se puso menso. Vamos a volver a cargar Redalic. Chitón. Me preguntó. Ay, cállate tú. Pulque de Hidalgo. ¿Qué creen? Dice que nada más uno.
Y ni siquiera es de Hidalgo, ¿eh? Sí, Zacatecas. No, si no quieres que más lo Ojo, de repente artículos académicos no siempre, tenemos que buscar en varios lados hasta ver. No, gracias. Miren, yo le puse pulque de Hidalgo aquí. Ahí están, empiezan a aparecer. Y aún así lo que dice ahí no necesariamente puede servir. ¿Cuál es lo que quiero que se den cuenta y cuál es la gran ventaja, desventaja que tiene? La gran desventaja es que no hay mucho texto del cual nosotros podamos ocupar. La gran ventaja es que como no hay mucho texto, tenemos mucha oportunidad de producir. ¿Me vieron? ¿Cuál va a ser la tarea? ¿Cuál va a ser el reto para ustedes? Ensayo de tema libre con las reglas para que sea un ensayo académico antes de que empecemos a hacerlos, pero que intenten hacerlo con las reglas del ensayo académico y tienen que encontrar una acotación referente a otros temas. ¿Qué quiere decir? Antes de construir su propuesta, tienen que tomar la propuesta de otros más. ¿Sí? Es el ensayo que les dije hace rato. Digo, yo les puse de ejemplo ahorita todos los temas que podrían tomar desde, si agarran y dices, gastronomía hidalguense, platillos típicos hidalguenses, ¿cuál? Ahí tienes ya varios para sacar. Si tú quisieras hacer un ensayo, ahí tienes ya varios. Por ejemplo, tú quisieras hablar de esos de los chaves, ¿no? Pablo, de los camoles, ¿no? Tendrías que buscar textos académicos o de definiciones biológicos que hablaran de qué son, cómo son, buscar en libros cómo se preparan y empezar a ver, bueno, ya sé cómo se hacen, cómo se preparan, pero qué realmente quieres descubrir con esos camoles. ¿Qué quieres discutir de ellos? ¿De qué va tu ensayo? ¿Significan algo para tu comunidad? Digo, ¿te ocupan en tu comunidad o no? ¿Ya no hay o todavía hay? ¿Cuánto cuestan? ¿Por qué son caros? Por ejemplo, podrías tú fácil, así yo te recomendaría que hicieras un ensayo de por qué son tan caros los escamoles. Casi ya te lo resolví. ¿Por qué son tan caros los escamoles? Y la razón es bien sencilla, pero tendrías que normar qué son los escamoles, de dónde viene la historia de la recolección, cómo se preparan, cómo se consumen, quién los vende, de dónde se venden y por qué cuestan. Pero tendrías que tú consultar todas estas fuentes de cómo se hacen, cómo se preparan, de dónde son, qué son, etcétera, etcétera. ¿Tú qué harías si agarraras el pulque? ¿Cuál fue tu ejemplo? Si yo agarrara el pulque, investigaría de dónde vino, quién lo hizo, ¿no? Exacto, ¿qué es? ¿De dónde viene? No dónde viene, pero antecedente. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se prepara? No se prepara. Digo, no se prepara. Pues se supone también su historia, ¿no? Su historia también lo serviría. Sí. Esa es la bebida de los dioses. Pero, ¿qué nos interesaría de ti del pulque? Por ejemplo, ¿de por qué era tan caro? Yo te diría, si tú hicieras un ensayo, mi pregunta, a mí me gustaría resolver. Esta es mía. Tú puedes tener una pregunta. ¿Por qué ya casi no sé. Sí, de hecho se acabó esa de rascar los magueyes. No sé. Ya no gastan de magueyes, entonces empieza el feo. Entonces la gente como ve que no se vende tanto, pues deja de producir. Según mi teoría. Hipótesis, no tu teoría. Allá en mi pueblo sí se da mucho. Entonces, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Qué qué? Mi hipótesis es que como ahorita ya no están acostumbrados a estar, bueno, sacando el producto de los países, ahorita ya todo es mucho más chido. Sí, bueno, entonces se deja de producir por lo mismo de que se deja de... La gente ya no quiere un producto así, ya no lo escucha. Ojo, el tema de Freud, como lo está viendo Freud, es buenísimo la aproximación. Y casi les diría que se la copiaran, porque vean a lo que se puede llegar con eso. Lo que dice él, la hipótesis de Freud es que ya no se está produciendo, que él alcanza a percibir que está conectado la producción con el consumo, ¿cierto? ¿Sí o no? Dice que ya no se vende tanto pulque porque ya no se produce como antes. Y como ya no se produce como antes, el sabor es distinto, lo cual significa que ya no está vendiendo pulque
Ya no sabe igual. Es lo que dice él. Esa es tu hipótesis. Tendrías que empezar a investigar qué pasa con eso, ¿no? Si es cierto. Y también porque son fresas ahorita, ya no quieres comer. Pero esa es tu hipótesis, ¿eh? Tengo muchas. Tu hipótesis es de que ya no se hace pulque porque la gente ya no lo consume. Esa es tu hipótesis. Pues discútelo. ¿Por qué ya no se... A ver, tu hipótesis, ¿cuál sería realmente? Sí. Pues es la que dije, que la gente debe de consumirlo por diversas razones. Técnicamente voy a dar como un... Hazlo como pregunta para que me entiendas. ¿Por qué la gente deja de adquirir el consumir? Porque nada más es menú. Tu pregunta es ¿por qué la gente dejó de consumir? Sí, Ahí está tu ensayo. Sería como la portada de mi libro, ¿por qué la gente dejó de consumir? ¿Sí? Y empiezas y todas las respuestas que tengas, ya las empiezas a ensayar. Ya tienes tu ensayo hecho. Ella tiene otro. Lo puedes tener no nada más una, puede haber varias. ¿Puedo tomar opiniones? ¿Dónde? Esa es tu hipótesis central. Y de ahí puedes ir construyendo hipótesis hacia abajo. De ahí puedo hasta sacar el tema de los platos. Sí, también. Si quieres. Nada. Eric, ¿tú querías? ¿Tú querías? ¿Cuál sería tu tesis? No puedes agarrar la marihuana para hacerlo. No es cierto. Ojo, aquí hago una acotación en la que, bajo el punto de vista gastronómico, se puede. Pero mi pregunta es la misma con la que podrías desarrollar tu tesis. Los muffins de mota son No, es que, ¿cómo se ocupa? Mágicos. Pues que fuera del... Ojo, y aquí atentos todos, porque según yo, es que fuera del aspecto psicotrópico de la marihuana, sí se puede ocupar la cannabis en la preparación de platillos. Según yo. ¿Eh? Sí, se llama cocina canábica. ¿Cuál es la pregunta? No sé. hotcakes. A ver. ¿Por qué no es? ¿Cuál es la pregunta que eres? ¿Por qué no la legalizan? Ya, llámelo. Como medicina, Entonces, ¿cuál sería tu pregunta? Por eso, es que tu pregunta, planteándote lo mismo como una pregunta. ¿Se puede ocupar la cannabis desde el punto de vista alimenticio como un beneficio? ¿Con un beneficio para el... Ahí está, ya tienes tu ensayo. Bueno, ya tienes el tema para desarrollar, ya tienes tu hipótesis. Digo, como ejemplo, si quieres ir a la cannabis, digo, no estás obligado. Ok. ¿Tú, Jennifer? ¿Cómo lo...? Ajá. ¿Cómo se quedaron los encendedores? ¿Cómo? A ver. ¿Tú qué? Algo que te llame la atención, algo que te guste, la cerveza, dices. ¿No? El bote de tamarindo. Desde 1000 maneras de morir, ¿no? Vodka de tamarindo. ¿Por qué rompe El día siguiente, cuando lo ves todo. ¿Por qué rompe Es hermoso. Necesitas, digo, ojo, métele velocidad para que ¿el qué? Pero ya no es tan prehispánico, ya más bien es prehistórico, ¿no? Sí, ya. Si hablas del surgimiento del fuego es muy abstracto porque no tiene una implicancia gastronómica tal cual. ¿Qué sí podría haber un ensayo y qué sí hay ensayos muy interesantes de la inclusión del fuego, de la preparación prehistórica, de qué beneficio hubo en el consumo de alimentos cocinados? Ahí sí ya hay un tema desarrollado ahí. Por ejemplo, otra, piénsenle, ¿cómo? ¿Cuál? El vino. Tú vas por el vino, pero... ¿El vino qué? ¿Pero el vino qué? A ver.
¿Qué quisiera saber o qué quisiera discutir del vino? Para empezar, ¿qué es el vino? ¿Cuál vino? ¿Qué tienes, por ejemplo, el vino de... En términos genéricos, de repente se le llamaba vino a todo aquel que fuera licor. Todo licor, de hecho, se le sigue llamando. Pero entonces el vino, que es el de la vid. Es producto de uva, ¿no? Y de ahí tienes un universo gigantesco. Eso sí, ¿qué ventaja tienes? Tienes un montón de texto e información, eso sí hay mucho. Es más, aquí en la escuela tienes una materia que se dedican a probar vino. Tienen clase ahorita aquí al lado. Una idea que vamos a ver. Sí. ¿Cuál será tu ensayo? ¿Cómo construirás tu ensayo? ¿Tú? Bueno. ¿Qué le pondrías? ¿Qué le pondrías? A ver. Ese pinche retorno de mame. Pues, que no lo hago. Es que comía y también chocolate es una parte de saber de qué está hecho el chocolate, qué tipo de chocolate hay, para qué es el chocolate, qué no puedo comer también Vamos antes del tema, por ejemplo. Yo te preguntaría, casi te voy a dar el tema para que hagas tu ensayo. De la cocina inalguense hay algo que se pueda fusionar con el chocolate. Ahí digo, ¿qué ejemplos de esto? ¿Por qué? No sé. Por ejemplo, mi pregunta es, y es la hipótesis, ¿de la cocina hidalguense se puede fusionar con el chocolate? Como que Intenten agregarle el punto de novedad, porque una cosa es investigar para saber ustedes y otra cosa es investigar para hacer algo que tengan una duda que no existe. ¿Se puede fusionar la cocina hidalguense con el chocolate? Yo también digo que sí, la pregunta es, ¿qué? A ver, ¿no te da cuello de chocolate? ¿No te da cuello de chocolate? No sé. Podría ser que ya hay mucho tema que ya está estudiado. ¿Cuál sería la aproximación que yo te recomendaría? Digo, si tú lo quieres discutir, ya está muy estudiado ese tema con esto. Y lo tendrías que acotar más. Por ejemplo, pregunta, ¿el chocolate es afrodisíaco? Por ejemplo, ya tienes un tema de un ensayo, ¿no? Eso no afrodisíaco. Tienes que entrar que son los afrodisíacos, que se les considera, son más bien un tema de placebos, por lo menos son reales, tienen un efecto en la conducta sexual, bla, 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 y todo lo que implica. Aunque no te recomendaría entrarle a este tema de los cabros, porque ibas a espinar muy rápido. Digo, no te lo quito. Si le encuentras tú una pregunta como esta, de ¿podemos fusionar el chocolate con la cocina hidalguense? El problema es con cuál. Ejemplo de una guajolota de Carlos V. Y que además sepa bien, ¿no? A ver, chefs de este lado, ¿algún platillo mexicano? Perdón, no mexicano, sino hidalguense que pudieran fusionar con chocolate? El guajolote. El guajolote. Sí. El guajolote. Dice, güey, guajolote. Yo creí que decía el guajolote así de... Se llama guajolota, ¿no? Ok.